La semana pasada empezamos una serie sobre los grandes problemas humanos y empezamos, ¿verdad?, hablando acerca del dolor de la pérdida. El pastor Alejandro estuvo compartiendo ese mensaje. Hoy vamos a ver este tema: ¿cómo vencer la depresión? A ver, ¿cuántos deprimidos hay acá? No levanten su mano. Dice que Brasil ahorita está totalmente deprimido, ¿no? 10 goles en 2 partidos. Jamás en su historia, en 100 años, han perdido 2 partidos consecutivos oficiales. Pobrecitos, están deprimidos los brasileros. Vamos a mandarle este mensaje a ellos entonces. ¿Qué les parece? Quiero hablarles de este tema y quiero empezar hablándoles de Marjorie. Marjorie, una mujer que se encuentra en tratamiento terapéutico, tratamiento psiquiátrico, porque cuando estaba en el colegio, cuando era niña, una de las profesoras abusó de ella emocionalmente. No la quería e hizo que los demás alumnos en la clase igualmente tuvieran una actitud muy de odio hacia esta mujer. Un día la profesora quiso avergonzarla delante de todos los compañeros de la clase y pidió a los estudiantes que pasaran y empezaran a escribir en la pizarra cosas como estas: Marjorie es inútil, Marjorie es mala, no sirve para nada, es fea. Y Marjorie empezó a crecer con estos recuerdos y, por supuesto, no solo con una autoestima totalmente destruida, sino con una profunda depresión. Ella sentía que realmente era mala, que realmente era fea, inútil, que no servía para nada. Y ese pensamiento que recibió desde niña se fue anidando en su mente y en su corazón, cayó en una profunda depresión que la llevó a varios intentos por quitarse la vida. El caso de Marjorie es uno entre millones el día de hoy. La depresión es una enfermedad que está afectando a hombres y mujeres en nuestra sociedad. No es ajena al ser humano. No es una situación esporádica que se presenta en la vida de los hombres y de las mujeres. Hoy mucha gente está sometida a la depresión. Y quizá en esta mañana tú mismo puedas estar pasando por un cuadro de depresión o hayas experimentado la depresión en algún momento en tu vida. Quizá usted, amigo que nos visita por primera o segunda vez, tendrá que reconocer que en algún momento de su experiencia, si no ahora mismo, ha tenido que enfrentar a esta situación de la depresión. ¿Qué es la depresión? Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental muy frecuente que está afectando a más de 350 millones de personas en el mundo cada año. Es decir, una alta población mundial sufre de depresión. Y según dice la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, es decir, dentro de 6 años, la depresión va a ser la enfermedad número 1, solamente superada por las enfermedades al corazón. Solamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Así que en unos 6 años vamos a tener un mundo mucho más deprimido o depresivo de lo que tenemos el día de hoy. Algunos datos interesantes en cuanto a la depresión es que está comprobado que la depresión es la causa mundial de discapacidad. Lo que hace la depresión con las personas es que las vuelve inútiles. La persona no tiene ganas de comer, no tiene ganas de ir a trabajar, en muchos casos no se bañan, no se asean, no cuidan su físico, inutiliza a la persona. Pero un dato interesante también es que la depresión suele afectar más a las mujeres que a los hombres. Probablemente sea porque las mujeres, cuando pasan ese periodo de ser fértiles y entran en el periodo de la menopausa,
una de las características fuertes es justamente el sentirse deprimidas. Y según dicen los estudiosos, cuando una depresión no es bien tratada y curada, en algunos casos puede llevar a la persona al suicidio. Ahora, ¿existen tratamientos eficaces para la depresión? Yo no soy médico, esta no es una clase de medicina, ¿verdad? Yo he tomado algunas notas de una investigación que he hecho, pero según dicen, hay tratamientos eficaces para combatir la depresión, desde tratamientos médicos hasta tratamientos psicológicos. Y todo eso tiene su lugar y es muy cierto. Pero déjame decirte que para que la depresión pueda ser vencida en tu vida, el punto de partida tiene que ser tu vida de dependencia del Señor. Sobre todo tratamiento, sobre toda medicina, cuando tenemos los recursos espirituales que el Señor nos provee, contamos con las herramientas para poder salir airosos en una situación de depresión. La depresión puede tener un origen físico, puede tener un origen emocional, puede tener un origen espiritual. Lo cierto es que se calcula que aproximadamente 1 millón de personas al año en el mundo se suicidan por causa de la depresión. Es una cifra alarmante, es una cifra que nos asusta al ver cómo tanta gente no puede disfrutar la vida y gozar la plenitud de la vida, llegando a quitarse la vida, suicidarse, en razón de la depresión. Ahora, hay episodios depresivos que son más severos que otros. Existen los episodios leves y moderados. Pero no todos los episodios son causados por una raíz emocional. Por ejemplo, hay ciertos tipos de depresión que son causados por ciertas enfermedades al corazón. Es decir, ciertas enfermedades cardiovasculares que no se tratan bien pueden derivar en una depresión. Cuando en el cuerpo no se da un balance químico correcto, puede llevar a la persona a deprimirse. Hay factores físicos que influyen en la depresión. No todos los factores son emocionales, pero además hay factores espirituales que pueden llevar al creyente a la depresión. Cuando el creyente empieza a coquetear con un pecado, a tolerar ciertas costumbres o vicios en sus vidas, tarde o temprano va a caer en una profunda depresión por saber que está fallando al Señor. Ahora hay algunas características que ustedes las tienen ahí en su bosquejo acerca de la depresión. Yo las voy a leer rápidamente y hacer un breve comentario. Pero una persona que, por ejemplo, tiene una tristeza permanente, constantemente está triste, puede ser una característica de una persona deprimida. O cuando hay sentimientos pesimistas, sentimientos de desesperanza, cuando la persona no ve nada bueno en el futuro, ¿no? Puede ser una persona que está cayendo en la depresión. También cuando hay mucha ansiedad y mal humor en la vida de la persona, o quizá cuando se producen ciertas alteraciones del pensamiento, cierto razonamiento que lleva a la persona a tomar decisiones equivocadas y se producen estas alteraciones, o el insomnio, ¿no? Cuando la persona no puede dormir, puede ser una característica de la depresión, las alteraciones del comportamiento. Incluso se llega a modificar el apetito. La gente no tiene ganas de comer cuando está deprimida. Y lo que es peor, empiezan a echarse una culpa excesiva. Esto sucede por mi culpa, toda la vida yo tengo la culpa, toda la vida esto sucede porque yo he cometido un error. Y se culpan constantemente de lo que está sucediendo a su alrededor. Hay disminución de la energía. No hay ganas de ir a trabajar, no hay ganas de hacer deporte, no hay ganas de ir a la iglesia, no hay ganas de comer, absolutamente un desgano total. Y como hemos dicho, puede derivar en pensamientos suicidas en la persona, entre otras cosas. Ahora, no estamos diciendo aquí que las personas que tengan alguna de estas características necesariamente
están pasando por un cuadro de depresión. ¿A quién no se le ha ido el sueño alguna noche, verdad? No quiere decir por eso que seamos personas depresivas. ¿Quién no ha tenido por ahí una alteración en el apetito o desgano? No quiere decir que estemos pasando por un cuadro de depresión. Entonces hay que entender que cuando estas características se dan de manera recurrente, constante, permanente, hay que ponerse a pensar si es que no se está sufriendo de esa depresión. Ahora, la pregunta de los 500,000 soles, ¿no es cierto?, es esta. ¿Puede un cristiano deprimirse? A veces cuando vemos a un creyente que se ha deprimido, decimos, es que es un creyente que está viviendo en la carne. Y creemos que los creyentes espirituales nunca se deprimen. Y no es cierto. ¿Puede un creyente deprimirse? Claro que sí. Claro que sí. La depresión o la falta de depresión no es sinónimo de carnalidad o de espiritualidad. No tiene nada que ver con la vida espiritual, porque como hemos dicho, puede ser una causa física que te lleva a deprimirte. El creyente puede experimentar la depresión por 3 razones, como hemos señalado. Mental, y cuando sucede eso hay que buscar la ayuda de un profesional, un psicólogo cristiano. Física, hay que buscar la ayuda de un médico. Y si es espiritual, hay que recurrir a la ayuda del Señor, a un consejero, a sus pastores, para que puedan ayudarles en ese cuadro. Pero lo cierto es que sí, un cristiano puede deprimirse. Y vamos a ver en la Biblia rápidamente 5 casos, 5 personajes que se deprimieron y que nosotros diríamos, pero ¿cómo es posible que se hayan deprimido en algunos casos? En primer lugar, tenemos el caso de Moisés. En el libro de Números, en el capítulo 11, en su bosquejo dice capítulo 10, pueden corregirlo, es capítulo 11. En los versículos del 11 en adelante encontramos al gran líder del Antiguo Testamento sumido en una profunda depresión. Números, cuarto libro de la Biblia, capítulo 11, versículo 11 en adelante. Mira lo que pasaba con Moisés. Moisés le dice al Señor en el versículo 11, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dice Moisés. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Qué pasaba con Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento? Estaba llevando sobre su peso una responsabilidad tremenda al ver que el pueblo se le rebelaba porque no tenían qué comer y Dios había dicho que sacaran al pueblo de Egipto y en pleno desierto el pueblo no tiene que comer y todos se van contra Moisés como líder. Moisés, tenemos hambre, danos carne. Y Moisés empieza a cansarse por la falta de fe del pueblo. Empieza a agotarse por la desobediencia del pueblo. Está cansado de las quejas de este pueblo que quiere comida. Está abrumado por el peso de la responsabilidad. Se siente agotado. Su espíritu desfallece. A tal punto que se queja contra Dios y le dice, ¿acaso yo he dado a luz a este pueblo? ¿No es tu pueblo? No puedo yo solo soportar esta presión. Quítame la vida. Lo que Moisés quería era morirse. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que un hombre de Dios como Moisés haya sufrido de depresión?
¿Cómo es posible que este hombre que caminó con Dios, que vería el rostro de Dios, que había sido elegido por el Señor desde pequeñito para cumplir los propósitos de Dios, estuviera ahora sufriendo de una profunda depresión que lo lleva a querer morirse? Esto nos enseña solamente la vulnerabilidad de todo ser humano. Todos somos vulnerables a la depresión. Todos podemos caer en una profunda depresión. Moisés era un líder deprimido. Un líder deprimido. Ahora, quizá tú, que eres líder en tu casa, o en tu trabajo, o eres un líder en la iglesia, puedes estar pasando por un cuadro parecido, por una situación de depresión ante las exigencias y las demandas que tienes sobre tu hombro. Un líder no está exento de caer en la depresión. Muchas veces la soledad y la presión que recibimos puede llevarnos a sufrir de esta enfermedad. Mira lo que dice en el versículo 15. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Este es el primer cuadro de un hombre de Dios, muy espiritual, que tiene que enfrentar este cuadro de depresión. En segundo lugar tenemos a Ana, una mujer muy valiosa en la Biblia. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, encontramos la historia de esta mujer. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Elcana, que tenía dos mujeres, Penina y Ana. Y Penina le había dado hijos a Elcana. Tenía muchos hijos. Pero Ana no podía salir embarazada. Y esa frustración que ella tenía por no poder tener hijos, la llevó a una depresión, a un llanto, a una amargura de corazón. Y no era solamente por el hecho de que no podía tener hijos, sino que además de eso, Penina, su rival, se burlaba de ella. Mira lo que dice el versículo 6 de Primera de Samuel capítulo 1. Dice que su rival, o sea Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. En medio de su dolor por no poder dar a luz, por no poder tener hijos, por no poder concebir, su rival se burlaba de ella. Y eso hacía que Ana estuviese sumida en una profunda depresión. Mire el versículo 15. Ana le responde a Elí y le dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Sabes qué significa atribulada de espíritu? Deprimida. Soy una mujer que está en una profunda depresión. Y dice: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, dice Ana, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Una mujer que estaba sufriendo por la burla de otra, la llevó a una profunda depresión. Tal vez ese sea tu caso, hermana. Tú como mujer, que quizá estás enfrentando ciertas cosas en tu vida y en vez de encontrar apoyo y respaldo en tus seres queridos, los más allegados, lo que encuentras es burla. Y eso de alguna manera tú sientes que te lleva a deprimirte, a entristecer tu corazón, a angustiarte, a vivir en un cuadro de ansiedad. Déjame decirte que no eres tú la única. Ana pasó por eso. Pero Dios después le da un hermoso regalo, ¿verdad? El profeta Samuel. Cuando esta mujer sale embarazada y trae entonces a la vida
a quien fue uno de los grandes profetas, Samuel. En tercer lugar, tenemos el caso de Elías, otro profeta. Su historia está en Primera de Reyes, en el capítulo 19, a partir del versículo 1 en adelante. Es bien interesante la historia porque Elías tuvo que enfrentarse a una mujer mala, a una mujer profetisa que estaba apartando al pueblo de Dios de la verdad del Señor. Y dice el versículo 1 de Primera de Reyes 19 que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías, el profeta de Dios, había tenido victoria sobre todos los profetas de Baal. Y Jezabel, que era una mujer mala, se enteró de esto. Entonces dice el versículo 2 que envió Jezabel a Elías un mensajero. No lo envió un mensajero para felicitarle, le envió un mensajero para decirle que así me hagan los dioses. O sea, como me han destruido a mis dioses y aún me añadan, si mañana tú a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amenaza de muerte. Dice el versículo 3 que viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imaginen el cuadro del profeta. Está siendo su vida amenazada. Él ha sido fiel a Dios, ha obedecido al Señor, ha mostrado el poder de Dios al destruir a los profetas de Baal. Y en vez de recibir un premio, una bendición, recibe una amenaza. Dice la Escritura que toma a su criado y se va rumbo a Berseba. Deja allí a su criado y dice la Biblia que Elías empieza a caminar camino de un día, una caminata larga. Y podemos imaginar los pensamientos que se anidaban en la mente de Elías. ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Señor, no quiero vivir. Quítame la vida. Mejor me es la muerte. ¿Qué era lo que estaba deseando el profeta? Deseaba morirse. Estaba deprimido. Un profeta deprimido. Un siervo del Señor sumido en la depresión. ¿Qué hace Dios con Elías? Es bien lindo lo que muestra la palabra. Dice el versículo 5 de Primera de Reyes 19, que echándose debajo del enebro se quedó dormido Elías. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. No quería comer el profeta, estaba deprimido. Y el Señor manda un ángel para que lo levante y para que le anime a comer. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué hizo Dios con el profeta? En el trato con Elías, Dios nos muestra cómo se debe tratar a un hijo de Dios, a una persona que está caminando por el túnel oscuro de la depresión. La depresión de Elías lo llevó a descuidar su vida. No quería comer, no quería beber nada, no quería alimentarse. ¿Qué hace Dios? Le provee el alimento, lo alimenta, lo mira, lo trata con amor. Dios no reprende al profeta. Él sabía que Elías no estaba bien. Y sabía muy bien que lo que Elías en ese momento necesitaba era el amor del Padre, la comprensión y la identificación.
Y envía al ángel de Jehová, que es una cristofanía, ese es otro tema para otro sermón, envía al ángel de Jehová para que alimente al profeta. Creo que aquí hay una lección muy importante para nosotros. Ya no como las personas que podemos caer en la depresión, sino como personas que tratamos con un familiar, el esposo, la esposa, los hijos, que están en un cuadro de depresión. Cuando una persona está deprimida, ¿qué es lo que quiere hacer esa persona? Llorar, ¿no es cierto? Llorar, derramar sus lágrimas. Los psicólogos dicen que lo mejor para una mujer, un hombre que están pasando por la depresión, es abrir su corazón y llorar, desahogarse, sacar esa angustia que está en su corazón. Pero a veces nosotros, cuando vemos una persona, un familiar, un amigo, un hijo, la esposa, el esposo, que está llorando, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿por qué lloras? ¿Qué razón tienes para llorar? Ya déjate de estar llorando. En vez de tratarla como Dios trata con nosotros, con amor, con consideración, con identificación en medio de ese cuadro que está pasando. Yo hace tiempo aprendí algo muy importante, muy interesante. Los sentimientos no se juzgan. Los sentimientos no se juzgan. No hay por qué juzgar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a un amigo porque se siente mal. No le busques la razón. No lo juzgues, compréndelo. Identifícate con él. ¿Acaso Dios le dijo a Elías, ya deja a Elías de estar deseando la muerte? ¿Acaso Dios le dijo, déjate de estar llorando, déjate de no comer? No, Dios trató con él, con amor, y le proveyó el alimento. Y lo más hermoso, según dice el versículo 15, Dios le renovó la confianza al profeta, a tal punto que el profeta pudo salir, dice la Escritura, por su camino, e ir a cumplir la misión que Dios le había establecido, que era ungir a Hazael, el rey de Siria. Dios renovó su confianza. El cuarto ejemplo es el ejemplo de Job. Y ustedes también seguramente conocen la historia de este hombre, de Job. En el capítulo 1 del libro de Job encontramos todo lo que le había pasado a este hombre de Dios. Era un hombre justo, recordemos. Y dice la Escritura que Job, de un momento a otro, pierde todos sus bienes materiales. Perdió su ganado, perdió sus crías, perdió sus siembras, sus propiedades, todo lo perdió. Al poco rato, pierde a sus hijos, su familia es muerta, es aniquilada. Y como si fuera poco, el hombre se enferma. Le viene una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta los pies. ¿Acaso no es para deprimirse eso? ¿Acaso no es para angustiarse que te pase algo así? Y encima, la joyita de su esposa, ¿no? Le dice, maldice a Dios y muérete. Pobre Job, eso sí es para deprimirse. ¿Te imaginas si en un día a ti te pasara algo así? Que entran a tu casa y te roban lo poco o mucho que tienes. Pasa algo triste con tu familia y encima te descubren una enfermedad. ¿No es acaso un cuadro como para deprimirse? ¿Cómo reaccionarías? Sin duda, yo me deprimiría, pero hay una diferencia. Job no solamente se deprimió, sino que él reaccionó mal contra Dios. Mira el capítulo 3 de Job. Job se va a quejar terriblemente contra Dios por los problemas que él tenía.
y va a maldecir el día que nació. Dice el capítulo 3, voy a leer algunos versículos de ese capítulo. Dice, después de esto, o sea, después de todo lo que le pasó, abrió Job su boca y maldijo su día. Y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Y luego en el versículo 11, Job va a exclamar diciendo, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y estaría, y entonces tendría descanso. Mira lo que dice en el versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Qué fuerte, ¿no? Como los pequeñitos que nunca vieron luz. Job se enojó contra Dios en medio de su depresión. Maldijo el día en que nació. Y estaba maldiciendo a Dios, porque Dios es soberano. Job empezó a sufrir de insomnio. Dice la Biblia que no podía pegar los ojos. Empezó a vivir un pesimismo extremo. Sentía que para él no había esperanza en la vida y que lo que mejor podía pasarle era morirse. En el capítulo 7, versículo 15, va a decir Job, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues porque mis días son vanidad. La experiencia de Job lo llevó a una depresión profunda. Y el último ejemplo que tenemos es el ejemplo de nuestro querido amigo Jonás, ¿no? Hemos hablado de Jonás hace unas cuantas semanas. Ustedes conocen la historia. Jonás desobedece, en vez de ir a Nínive a predicar, decide irse al otro extremo, hacia Tarsis. Él pensaba que Dios iba a perdonar de sus pecados a Nínive, y así lo hace Dios. Pero por esa razón Jonás decide no cumplir el mandato del Señor, no obedecer. Dios salva a Nínive, y en el versículo 4 encontramos que dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sabes qué significa eso de apesadumbrarse en extremo? Se deprimió. Jonasito se deprimió porque Dios hizo su voluntad. Oró al Señor, dijo, Señor, ¿no es esto lo que yo decía? ¿No tenía razón que tú de todas maneras ibas a salvar a los de Nínive? Por eso me fui huyendo a Tarsis. Ahora, Señor, dice en el versículo 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás también entró en un cuadro de depresión por razones distintas a los demás, pero también entró en esta situación. Ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿verdad?, es ¿cómo vencer la depresión? Aquí está la parte buena. Aquí está la parte que nos presenta la solución al problema. Aquí encontramos la respuesta del Señor. En el caso de Moisés, por ejemplo, lo que encontramos es que Moisés entendió la provisión de Dios para su vida. Entendió la provisión de Dios para su vida. Y no estoy hablando de provisión material ni de provisión económica. Estoy hablando de la provisión de Dios a través de otras personas. El libro de Números nos va a decir que Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, Moisés. Voy a llamar 70 hombres que son los que te van a ayudar a llevar esta carga. Son los hombres que te van a ayudar para que tu liderazgo no sea un liderazgo sobrepesado sobre tus hombros. Voy a nombrar gente que te va a ayudar.
Dios, en medio de la depresión de Moisés, soluciona el problema proveyéndole hombres que sean de apoyo para él. Y esto nos enseña algo, que cuando tú estás deprimido, no estás solo. Primeramente, Dios está contigo, pero tú tienes que entender que Dios te provee de personas a tu alrededor para ayudarte a salir de tu depresión. Tu esposo, tu esposa, tus consejeros, tus tutores de célula, tus pastores. Siempre Dios va a proveerte de alguien que te pueda ayudar a salir de ese cuadro. En segundo lugar, es orando a Dios. Y esto lo vemos en la vida de Ana. Ana encontró el triunfo sobre esa depresión orando y entendiendo que Dios era su verdadero refugio. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 10, va a decir que Ana, con amargura de alma, oró al Señor. Con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. La oración es una herramienta muy importante cuando una persona está deprimida. ¿Sabes por qué? Porque puedes abrir tu corazón delante de Dios y decirle cómo te sientes. Y Él te va a escuchar. Tú puedes derramar tus lágrimas delante del Señor y decirle: Señor, me siento mal, me siento triste, tengo una angustia en mi pecho, tengo una angustia en mi corazón, no sé qué me pasa, tengo ganas de llorar, Señor, ayúdame. La oración como elemento importante para vencer la depresión. En tercer lugar, es esperando en Dios. Esperando en Dios. Elías sale de su depresión cuando espera en el Señor. Él declara su confianza en Dios. Dios está allí para ayudarle, para proveerle, para sostenerle, para escucharle, para darle el alimento que necesitaba el profeta. ¿Qué hizo Elías? Aprendió a esperar en el Señor. En cuarto lugar, es afirmando nuestra seguridad en Dios, creando convicciones en nuestra vida acerca de Dios. Job decide afirmar su seguridad en el Señor. Job decide esperar en Dios y orar a su Señor. Mira Job 19, por favor, versículo 25. Job capítulo 19. En el versículo 25 encontramos una de las declaraciones más hermosas que todo hombre puede hacer. Ese Job que se había quejado contra Dios, que había maldecido el nombre del Señor, en el capítulo 19, en el versículo 25 va a decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué es lo que Job entiende? Que Dios es un Dios soberano y que tiene que afirmar su seguridad en Él, seguridad en quien ha creído, que Dios tiene control de su vida. Y en medio de su depresión, él puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Gloria al Señor. Eso lo puede hacer solamente la persona que, aunque esté pasando por un problema emocional difícil, ha afirmado su seguridad en Dios. Y finalmente Jonás nos enseña que hay que someternos a la soberanía de Dios. A Jonás no le quedó otra más que esperar y confiar en la soberanía de Dios. Es interesante que en todos estos ejemplos que hemos dado,
En todas las veces en que un hombre en la Biblia o una mujer sufre de depresión, la forma como vence la depresión es esperando en Dios y confiando en el Señor. Esperando en Dios y confiando en el Señor. Ahora, hermano, aún en los casos, escúchame bien, aún en los casos donde la depresión requiera de medicamentos, aún en los casos donde la depresión requiera de la ayuda de un psicólogo cristiano, nunca podremos vencer la depresión si no aprendemos a confiar y a esperar en el Señor. La medicina será de ayuda. El tratamiento psicológico por un psicólogo cristiano será valioso. Pero la clave, el primer paso, está cuando tú entiendes que tienes que esperar en la soberanía de Dios y confiar como un niño plenamente en tu Señor. Allí empieza el cambio y la victoria en este cuadro. Hay que entender que Dios es un Dios soberano y que Él tiene control de cada una de nuestras vidas. Hay que comprender que ni un cabello de nuestra cabeza escapa al conocimiento de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere que vivamos vidas plenas, vidas felices, vidas gozosas, no que estemos con la cara larga, entristecidos, sumergiéndonos en nuestros problemas. Cuando una persona espera en Dios, confía en el Señor, busca al Señor, tiene los recursos espirituales para triunfar sobre la depresión. Cuando una persona confía en Dios y vive de acuerdo a lo que Dios tiene para su vida, la victoria está asegurada. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás pasando por un momento de depresión en tu vida? ¿Estás sumido en la depresión? ¿Te sientes esclavo de ese estado que no te deja ser feliz? ¿Que no te deja disfrutar la vida? Si no has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes hacerlo. La semana pasada empezamos una serie sobre los grandes problemas humanos y empezamos, ¿verdad?, hablando acerca del dolor de la pérdida. El pastor Alejandro estuvo compartiendo ese mensaje. Hoy vamos a ver este tema, ¿cómo vencer la depresión? A ver, ¿cuántos deprimidos hay acá? No levanten su mano. Dice que Brasil ahorita está totalmente deprimido, ¿no? 10 goles en 2 partidos. Jamás en su historia, en 100 años, han perdido 2 partidos consecutivos oficiales. Pobrecitos, están deprimidos los brasileros. Vamos a mandarle este mensaje a ellos entonces. ¿Qué les parece? Quiero hablarles de este tema y quiero empezar hablándoles de Marjorie. Marjorie, una mujer que se encuentra en tratamiento terapéutico, tratamiento psiquiátrico, porque cuando estaba en el colegio, cuando era niña, una de las profesoras abusó de ella emocionalmente. No la quería e hizo que los demás alumnos en la clase igualmente tuvieran una actitud muy de odio hacia esta mujer. Un día la profesora quiso avergonzarla delante de todos los compañeros de la clase y pidió a los estudiantes que pasaran y empezaran a escribir en la pizarra cosas como estas. Marjorie es inútil, Marjorie es mala, no sirve para nada, es fea.
Y Marjorie empezó a crecer con estos recuerdos y, por supuesto, no solo con una autoestima totalmente destruida, sino con una profunda depresión. Ella sentía que realmente era mala, que realmente era fea, inútil, que no servía para nada. Y ese pensamiento que recibió desde niña se fue anidando en su mente y en su corazón, cayó en una profunda depresión que la llevó a varios intentos por quitarse la vida. El caso de Marjorie es uno entre millones el día de hoy. La depresión es una enfermedad que está afectando a hombres y mujeres en nuestra sociedad. No es ajena al ser humano. No es una situación esporádica que se presenta en la vida de los hombres y de las mujeres. Pero déjame decirte que para que la depresión pueda ser vencida en tu vida, el punto de partida tiene que ser tu vida de dependencia del Señor. Sobre todo tratamiento, sobre toda medicina, cuando tenemos los recursos espirituales que el Señor nos provee, contamos con las herramientas para poder salir airosos en una situación de depresión. La depresión puede tener un origen físico, puede tener un origen emocional, puede tener un origen espiritual. Lo cierto es que se calcula que aproximadamente 1 millón de personas al año en el mundo se suicidan por causa de la depresión. Es una cifra alarmante, es una cifra que nos asusta al ver cómo tanta gente no puede disfrutar la vida y gozar la plenitud de la vida, llegando a quitarse la vida, suicidarse, en razón de la depresión. Ahora, hay episodios depresivos que son más severos que otros. Existen los episodios leves y moderados. Pero no todos los episodios son causados por una raíz emocional. Por ejemplo, hay ciertos tipos de depresión que son causados por ciertas enfermedades al corazón. Hoy mucha gente está sometida a la depresión. Y quizá en esta mañana tú mismo puedas estar pasando por un cuadro de depresión o hayas experimentado la depresión en algún momento en tu vida. Quizá usted, amigo que nos visita por primera o segunda vez, tendrá que reconocer que en algún momento de su experiencia, si no ahora mismo, ha tenido que enfrentar a esta situación de la depresión. ¿Qué es la depresión? Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental muy frecuente que está afectando a más de 350 millones de personas en el mundo cada año. Es decir, una alta población mundial sufre de depresión. Y según dice la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, es decir, dentro de 6 años, la depresión va a ser la enfermedad número 1, solamente superada por las enfermedades al corazón. Solamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Así que en unos 6 años vamos a tener un mundo mucho más deprimido o depresivo de lo que tenemos el día de hoy. Algunos datos interesantes en cuanto a la depresión es que está comprobado que la depresión es la causa mundial de discapacidad. Lo que hace la depresión con las personas es que las vuelve inútiles. La persona no tiene ganas de comer, no tiene ganas de ir a trabajar, en muchos casos no se bañan, no se asean, no cuidan su físico, inutiliza a la persona. Pero un dato interesante también es que la depresión suele afectar más a las mujeres que a los hombres. Probablemente sea porque las mujeres, cuando pasan ese periodo de ser fértiles y entran en el periodo de la menopausa, una de las características fuertes es justamente el sentirse deprimidas. Y según dicen los estudiosos, cuando una depresión no es bien tratada y curada, en algunos casos puede llevar a la persona al suicidio.
Ahora, ¿existen tratamientos eficaces para la depresión? Yo no soy médico, esta no es una clase de medicina, ¿verdad? Yo he tomado algunas notas de una investigación que he hecho, pero según dicen, hay tratamientos eficaces para combatir la depresión, desde tratamientos médicos hasta tratamientos psicológicos. Y todo eso tiene su lugar y es muy cierto.